Estimados amigos, los invitamos a un evento que se desarrollará el día 23 y 24 de noviembre, en donde desarrollaremos elementos importantes como criterios para realizar el cierre contable tributario 2023. El curso tiene dos partes importantes, la parte contable y la parte tributaria. Dentro de la parte contable, los criterios que se van a analizar son importantes. Por ejemplo, se va a revisar la importancia del marco conceptual, un elemento indispensable que todos debemos conocer directamente en la información relacionada con el tema tributario, pero también relacionado con el tema contable. Recordemos que en la práctica esta información es necesaria y vital sobre todo para identificar datos que nos permitan conocer a ciencia cierta, no tener dificultades en una fiscalización con SUNAT. Dentro de lo contable, que estará a cargo del CPC Fernando Eifio Pereda, vamos a revisar, por ejemplo, la parte de la NIC 8, ¿no? Errores contables típicos que se presentan sobre todo al momento de establecer algún tipo de contabilización. Nos podemos equivocar en una cuenta, en un estado, o algún mecanismo de información, y podemos corregir con la NIC 8. Se va a revisar un elemento interesante respecto al costo de ventas. No olvidemos que el costo de ventas es un elemento que genera bastantes complicaciones con la misión tributaria, sobre todo para identificar a qué periodo pertenece, si es el ejercicio 1, si es el ejercicio 2, o cuándo hay costo. Realmente existiría costo de ventas y se convierte en gasto en la medida que exista transferencia de los bienes, una vez ya producidos, al momento de las existencias, realizarlas directamente. Otro tema que se va a revisar y es el cierre de cuentas contables, tanto de activos, pasivos y patrimonio. Eso lo verá Fernando Defio, con ejemplos prácticos, con detalles e información que va necesariamente a involucrar implicancias, ¿no?, de aplicación de NIC, NIF y sobre todo criterios de marco conceptual. Un elemento típico también va a ver las implicancias del Plan Contable General del año 2020 y la contabilización del impuesto de renta 2023, sobre todo porque estamos en un proceso de cierre identificados, ¿no?, algunos elementos que van a servir sobre todo para la información que nos servirá directamente para la declaración jurada anual. Eso es un poco el aspecto contable, no entro más porque lo va a desarrollar Fernando de Pereda. Me voy a concentrar en la parte tributaria. En lo que corresponde a la parte tributaria, que está una parte de mi cargo, vamos a ver los criterios generales para el cierre tributario 2023. Y en este caso, vamos a revisar, por ejemplo, elementos típicos, los elementos grabados y los no grabados. Cuando una renta, por ejemplo, es grabada, aquella que genera la afectación necesariamente de algún cumplimiento, de un hecho imponible señalado en la norma. Pero cuando hablamos de una renta no grabada, aquellos elementos que podrían determinar no afectación al impuesto, como por ejemplo la entrega de subsidios por parte del Estado a las empresas, o algún mecanismo de, por ejemplo, devolución de aranceles, ¿no?, directamente por el famoso drawback, ¿no? Entonces, en este caso, es un elemento que en la práctica no va a generar afectación al impuesto a la renta. Revisaremos también los dividendos, que como sabemos no son gastos deducibles, y para que todos conozcamos, recordemos siempre el artículo 73-A de la Ley de Impuesto a Renta, hace referencia a que los dividendos deben ser afectos a la retención de la tasa del 5%. ¿Cuándo se retiene el 5%? Cuando exista de por medio mecanismos de pago, por ejemplo, a las personas naturales domiciliadas en el Perú, se les retiene 5% por dividendos en la fecha en que se tome el acuerdo o en la fecha en que se distribuya lo que ocurre primero. En el caso de las personas jurídicas domiciliadas, recordemos, no hay retención de impuesto de renta. Sin embargo, en el caso de no domiciliadas, es irrelevante, sean naturales o sean jurídicas, en ambos casos correspondería afectar la retención del 5%, como mencionamos, por la consideración del acuerdo o la fecha de distribución, lo que ocurra primero. ¿Qué otros elementos vamos a revisar? Los reembolsos, ¿no? Caso típico, tenemos un gasto que hemos efectuado, por ejemplo, en notaría, o gastos registrales, ¿no? Y lo que buscamos es recuperar esos montos. Vamos a aplicar una figura de reembolso, es decir, gastamos y recuperamos ese dinero. El reembolso no tiene IGB, no está sujeto a detracción, por ejemplo, ¿no? Algo importante que debemos tomar en cuenta es el devengo y cuándo se considera ingreso tributario. No olvidemos que hay que tomar en cuenta siempre dos elementos importantes. A nivel tributario, el artículo 57 de la Ley de Impuesto a Renta, que considera el principio del devengado, modificado hace algunos años por el decreto legislativo 1425, con más inclusiones de supuestos, y la NIF 15, ¿no?, que hace referencia también al reconocimiento de los ingresos tanto por venta de bienes como servicios, que reemplazó
a una norma contable anterior, NIC 18, ¿no? Entonces, en estos casos, el devengo es importante, sobre todo para identificar cuándo hay ingreso, cuándo no hay ingreso. Por ejemplo, caso típico, ¿no? Tenemos un servicio que se prestó en noviembre, pero culminó en febrero del 24. Inició en noviembre 23, febrero 24. La pregunta es, ¿cuándo debe considerarse el servicio devengado? Uno podría decir, la parte de noviembre y diciembre para ese ejercicio y la parte de enero y febrero para el siguiente año. Si el servicio culmina en el año 24, se entiende que el servicio está devengado en el 24, independientemente que haya considerado el 23, noviembre y diciembre. Es un diferido a esa fecha. Eso lo vamos a revisar en el curso. Luego también vamos a ver el sustento del costo computable, ¿no? Recordemos el artículo 20 de la ley de impuesto de renta, ¿no? Cuándo se determina el costo válido, cuándo no. Hay limitaciones a la deducción respecto al caso de los sujetos no habidos, aquellos contribuyentes que en la práctica no han tenido posibilidad de identificarse o por lo menos de estar regularmente como contribuyentes. La Administración Tributaria los traslada primero a una condición temporal de no hallado, 30 días hábiles, y luego les considera como no habido, ¿no? Obviamente, si yo le compro un no habido, me perjudico porque no justifico ni gasto, ni costo, ni crédito, salvo que esa persona, el 31 de diciembre, haya regulado su situación tributaria y pueda reinscribirse nuevamente ante SUNAT. En ese caso no tendría dificultad. ¿Qué otros elementos vamos a revisar? Causalidad, fehaciencia, sustento documentario, bancarización y devengo. Recordemos que causalidad es un elemento importante por analizar, básicamente el artículo 37 de la ley de impuesto de renta, donde se indica que todo gasto que sea relacionado con la actividad generadora de renta es justificada su deducción, sin problema alguno. En el caso que tengamos un gasto que no sea sustentado de manera documentaria, lo primero que vamos a tener es un reparo, en algún sentido, como no deducible, ¿no? ¿Qué otras cosas revisaremos? Por ejemplo, los gastos ya deducibles. De manera indirecta vamos a revisar todos aquellos gastos señalados en el artículo 37, los más relevantes, ¿no? Uno de ellos es el interés por préstamos. Aplicaremos ejemplos con el EBITDA, que es un índice económico que se ha incorporado en la legislación tributaria, sobre todo para determinar que uno puede justificar hasta un tope máximo del EBITDA. Antes era 3 veces el patrimonio, una situación que era un poco complicada. Eso ya se dejó de lado, no se toma en cuenta. Vamos a revisar, por ejemplo, la deducción de gastos respecto a los tributos. Caso típico, ¿no? Tenemos una empresa que tiene unidades vehiculares, que las destina a su actividad y paga el impuesto vehicular ante la municipalidad respectiva. La pregunta es si ese gasto por el pago del impuesto es deducible. Por supuesto que sí, es justificado. Hay coherencia, hay propiedad en ese detalle. Si la empresa, por ejemplo, tiene oficinas y se cobran arbitrios en las municipalidades, es deducible. Pero ¿qué sucede si la empresa fuera alquilada, el local fuera alquilado y los arbitrios llegan a nombre del propietario, no llegan a nombre del inquilino que es la empresa? ¿Cómo sustentaríamos ese desembolso de dinero? Lo correcto sería que el propietario, al momento de pagar el impuesto de renta, sea de primera categoría o sea de tercera en una factura, incorpore dentro de los costos, ¿no?, el valor de los arbitrios. Ahí justificaría su deducción, pero dentro de la factura completa, que es por arrendamiento. Revisaremos también las primas de seguro, ¿no?, aquellos gastos desembolsados por la empresa, por ejemplo, para poder sustentar gastos médicos o gastos de seguro contra accidentes de los trabajadores, en la medida que exista un mecanismo de generalidad y causalidad, ¿no? A veces puede suceder que sean gastos exclusivamente personales y eso sí sería reparo tributario, ¿no? Revisaremos también las pérdidas extraordinarias, ¿no?, en los sistemas de aplicación, el sistema A, el sistema B, con casos prácticos, ¿no? Recordemos que las pérdidas es una especie de escudo fiscal que nos identifica su aplicación para que no tengamos dificultades en el futuro. Recuerda que el sistema A, que están relacionados, ¿no?, con un plazo máximo de 4 ejercicios grabables, y yo no podría utilizarlo más allá de los 4 años, ¿no? En el sistema B sí tengo posibilidad de utilizar las pérdidas de manera ilimitada, pero en el ejercicio que obtenga una utilidad tributo el 50% y el otro 50% compenso, sin dificultad. Vamos a ver casos prácticos también de pérdidas, ¿no? Un elemento típico, ¿no?, las mermas y desmedros de existencias, tomando en consideración que hace poco ha salido una regulación de la Administración Tributaria respecto al desmedro de los bienes, ¿no?, con algunas regulaciones específicas de comunicación a SUNAT, el acta, por ejemplo, de destrucción, que debe ser enviada a la Administración Tributaria en los 10 días hábiles siguientes
de haberse producido la destrucción de los bienes. Es una reglamentación interesante, eso también lo vamos a incorporar en el detalle de la información, para verificar también que son temas actuales y que el curso lo que busca es explicar la aplicación normativa vigente, ¿no? Se revisará también la depresión acelerada, básicamente dos normas específicas, el decreto legislativo 1488 y la ley 31652, que permiten en cierto modo una depresión más allá de lo normal que corresponde. Y una depresión acelerada justificada básicamente por un tema de reducción de plazos, ¿no? Se analizará además las estimaciones y castigos de deudas incobrables. Recordemos que en una época de crisis económica hay personas que no cumplen con el pago de las obligaciones y quienes son los acreedores tienen dificultades en su cobro. En esos mecanismos, entonces, si existen dificultades en su cobro, vamos a observar que en la práctica hay posibilidad de considerar una provisión de cobranza dudosa, siempre y cuando existan algunos supuestos, ¿no? Por ejemplo, que la deuda haya pasado más de 12 meses sin que la misma haya sido cancelada, que exista información que el deudor no va a cancelar, que haya requerimientos de pago con cartas notariales o algún mecanismo de correos, ¿no? Y elementos que identifiquen que la otra parte no se encuentre en capacidad para poder desembolsar las deudas, ¿no? O cancelar las deudas. En ese caso puede ser la provisión de cobranza dudosa, y al siguiente ejercicio, en posteriores ejercicios, el castigo. Recuerden que nunca el castigo se efectúa en el mismo año que la provisión, porque desaparece la cuenta y no hay posibilidad de identificar la deducción. Entonces tenemos que hacer el castigo en fecha posterior. Recuerden que el castigo tiene reglas, ¿no? Si es por debajo de 3 UITs, se castiga de manera inmediata. Si es por encima de 3 UIT, hay que hacer el proceso judicial respectivo, ¿no? ¿Qué observaremos también? Los beneficios sociales, ¿no? En el caso puntual, no en la parte laboral, sino en la parte tributaria, cuándo son deducibles, por ejemplo, la CTS, ¿no? La CTS a nivel laboral es obligatorio el pago el 15 de noviembre o el 15 de mayo. Sin embargo, para efectos tributarios va a estar la provisión contable únicamente. Si SUNAFIL descubre que no se ha pagado la CTS, hay sanciones, hay multas al empleador. Pero para el nivel tributario va a ser la provisión supuesta para justificar la deducción sin problema alguno. ¿Qué otros elementos revisaremos? Por ejemplo, ahora que estamos llegando a diciembre, ¿no? Los aguinaldos entregados a los trabajadores, ¿no? Los vales de consumo, las canastas navideñas, en caso que exista la empresa que los entregue, cuándo es deducible. Por ejemplo, caso típico, tenemos prestadores de servicio de cuarta categoría y trabajadores de quinta categoría. A todos le damos canasta, a todos le damos vale. Para los cuartos no son deducibles, ¿no? Eso implica un reparo, una liberalidad. Para los de quinta sí justificaría, ¿no? Porque son personas que están en planilla. La pregunta es si la canasta o el vale de consumo es mayor renta quinta del trabajador. Sí, por supuesto que sí, bajo el artículo 34, literal A, la ley de impuesto a renta. Sin embargo, debo emitir comprobante de pago por transferencia gratuita si entrego vales, no. Si entrego canastas, sí. Ahí viene la diferencia, y eso lo vamos a revisar también en el desarrollo de las clases. Otro elemento que nos corresponderá revisar, los gastos recreativos, gastos culturales, ¿no? Las capacitaciones, el pago de una maestría, el pago de un curso de especialización en NIF, el pago de un diplomado, ¿no? Entonces, vamos a revisar si es o no deducible y qué requerimientos se requieren para poder justificar los mismos. Otro punto adicional, ¿no? Las dietas del directorio, ¿no? Recordemos que para efectos societarios, las empresas que son sociedades anónimas tienen directorio, y el directorio si está creado y constituido como tal, los participantes tienen derecho a una dieta. Esa dieta en la práctica lo que va a suceder es significar para ellos una renta de cuarta categoría. Esa renta de cuarta implica para la empresa también un desembolso de dinero. No requiere emitir un comprobante de pago, sino otros ingresos de cuarta, pero recuerden que tiene un tope de hasta el 6% de la utilidad comercial, ¿no? El tema se da es que a veces las empresas exceden ese monto y eso ya no es gasto deducible, sería materia de reparo, ¿no? ¿Qué otro elemento vamos a revisar? Una contratación típica de parientes dentro de la empresa, ¿no? O sea, cuando el gerente, que es accionista, muchas veces contrata parientes dentro de la empresa. Eso implica revisión del valor de mercado de remuneraciones. O, por ejemplo, cuando los gerentes o la plana mayor de la empresa se asume un determinado sueldo, hay que verificar también si el mismo es deducible o no, hasta qué punto es justificado, hasta qué monto es aceptado, ¿no? Eso se va a revisar en remuneración a accionistas sin parientes. Una vez que la empresa, por ejemplo, use un lema comercial que muchas veces pertenece al titular de la empresa, se le debe pagar regalías, que es una renta de segunda categoría para la persona. Se va a revisar también qué son regalías, cuándo se pagan regalías, qué mecanismos tributarios deben presentarse,
algún tipo de situación específica en la emisión de facturas, ¿no? Si hablamos de renta segunda o renta tercera, se va a ver la diferencia entre ambos, ¿no? Luego revisaremos los gastos de representación, que los gastos que están involucrados necesariamente con dinero entregado a las personas que representan la empresa, ¿no? Fuera de negocio, ¿no? Vale decir, o que en todo caso son atenciones a clientes, ¿no? Por ejemplo, algún almuerzo a un cliente, algún regalo, por ejemplo, a una gerente de otra empresa, una cartera, una botella de vino, una entrada a un espectáculo, ¿no? Son elementos de cortesía que generalmente determinan gastos de representación, ¿no? Nunca, recuerden, nunca los viajes son gastos de representación, nunca. Sin embargo, hay empresas que los han pasado como tal. Eso es inmediatamente reparo, no corresponde. Se revisarán también los arrendamientos, en el caso de empresas o de personas naturales, y se verificarán las implicancias tributarias existentes, ¿no? Si se ha cumplido con el pago respectivo, si se cuenta con las cancelaciones del impuesto, en caso de primera categoría, y el devengo mismo, ¿no? Luego se revisará también los premios, ¿no? Los premios otorgados directamente a favor de terceras personas, ¿no? La pregunta es si es deducible el premio otorgado. Otro sería los pagos de renta de segunda, cuarta o quinta categoría, bajo el artículo 37, literal V de la ley de impuesto a la renta. Este artículo, recuerden, me hace referencia a que debo cumplir con el pago de la renta de segunda, cuarta o quinta hasta antes de la presentación de la declaración jurada anual de impuesto a renta, en cuyo caso, si la pago después, sería deducible el siguiente ejercicio gravable, ¿no? Revisaremos también gastos de vehículos automotores, ¿no? Es decir, los vehículos que son categorías A2, A3, A4, B1.1 y B1.4, ¿no? Que estamos hablando de las 4x2 y 4x4, las camionetas. ¿Cuándo son deducibles? ¿Cuándo tienen reparos? ¿De qué manera existen esos mecanismos de deducción? ¿Y hasta qué punto hay limitaciones en cuanto a su adquisición o arrendamiento? También revisaremos las donaciones otorgadas a, en ese caso, entidades sin fin de lucro, ¿no? Que son básicamente entidades perceptoras de donaciones y a la vez exoneradas del impuesto a renta, o entidades gubernamentales, vale decir, el sector público nacional, ¿no? En ese caso también se revisará ese detalle. Otro elemento adicional que se vamos a ver son los gastos de movilidad, ¿no? La famosa planilla de gastos de movilidad, diferenciando de los viáticos, por si acaso, ¿no? Son viáticos son diferentes y la movilidad es movilidad de tipo local. Se revisarán esos elementos para no tener contingencias en una revisión. Todos los elementos se revisan con jurisprudencia e informes de SUNAT, además de casos prácticos que ayudan un poco a identificar las operaciones y no tener contingencia en una revisión. Como cuarto punto, se tomarán en consideración los gastos prohibidos. Es decir, así como el 37 de la ley de impuesto de renta me dice qué gastos son deducibles, el artículo 44 me señala qué gastos son prohibidos. Y dentro de ellos, por ejemplo, encontraremos a los gastos personales. Típica situación, ¿no? Dentro de la empresa a veces se utiliza adquisiciones que no corresponden de ningún modo al desarrollo propio de la empresa, ¿no? Por ejemplo, compra de pañales, compra de cigarrillos, compra de licor, ¿no? Algún compra del alimento de primera necesidad, ¿no? O ropa de las personas, ropa de niños para una empresa que justifica, básicamente vende motores, no justifica, ¿no? Entonces ahí se dan cuenta que son gastos de tipo personal. Y el artículo 44 de la ley de impuesto de renta lo determina como gasto prohibido. Obviamente si es un gasto prohibido, no es un gasto deducible, y menos se utilizará el IGB, ¿no? O sea, el crédito fiscal tampoco. Si el gasto no es aceptado, el IGB menos se va a utilizar, no correspondería. Otro dato más, ¿no? Se revisará, por ejemplo, el impuesto a la renta, si eso no es deducible. En realidad no corresponde, porque recuerden que el impuesto a la renta, para poder determinarlo, tengo que entregar la lista de gastos. Y si yo considero el impuesto a renta y deduzco el impuesto a renta, nunca habría posibilidad de terminar. Sería permanentemente un círculo vicioso que nunca se acabaría. Por eso el impuesto a renta no es deducible. Pero son entonces los tributos que son deducibles. El ITAN, el impuesto vehicular, el impuesto predial, ¿no? ¿El impuesto de cabala? No. El impuesto de cabala, recuerden, nunca es gasto, es costo. Es costo de adquisición del predio respecto al cual se está ejecutando una compra, ¿no? El alcabala, recuerden, nunca es gasto, es costo, por naturaleza. Se va a deducir, perdón, se va a verificar la deducción de las multas, recargos e intereses moratorios para ver si son aceptados o no. Por ejemplo, en el caso de las penalidades impuestas por el sector público nacional no corresponden, las multas tampoco, ¿no? Nunca son deducibles. Sin embargo, hay que analizar las indemnizaciones, ¿no? Que en cierto modo eh, responde a un cumplimiento de una sanción. La Administración Tributaria, ASEC,
por ejemplo, que exista de por medio, ¿no? Existe de por medio un detalle, ¿no? En el cual exista una cláusula establecida en el contrato y esa cláusula señale expresamente, ¿no? Expresamente que haya de por medio una identificación de que frente a un incumplimiento se cancela una penalidad. Si eso sucede, ¿no? Si eso sucede, entonces se justificaría la deducción. Pero si esa cláusula no existe y la penalidad se cancela sin alguna exigencia legal, entonces sería reparo tributario, ¿no? Tengamos cuidado en esa situación. La idea es tener siempre una cláusula establecida que me indique de manera expresa que hay de por medio una penalidad por pagar. Si es así, la intención o la cláusula penal establecida determina un desembolso de dinero deducible para la empresa. Se revisarán también las donaciones y actos de liberalidad. Recordemos que la donación como tal es deducible siempre y cuando se cumplan requisitos, pero si la empresa efectúa donaciones sin alguna justificación, es una liberalidad total. Y las liberalidades, recordemos, no son deducibles por naturaleza. Eso implica que sea materia de reparo tributario. Entonces, eso es una implicancia que debemos tomar en cuenta para no tener contingencia en la revisión. ¿Qué también se va a evaluar como otro punto? El IGB, el IPM y el ISC que graba el retiro de bienes. Recordemos que el retiro de bienes implica una salida de bienes de tipo gratuita, por ejemplo, una transferencia de bienes dentro de una venta, ¿no? Entregamos, por ejemplo, docenas de 14, ¿no? Esas dos unidades adicionales entran como un retiro de bienes. Entonces, el retiro de bienes, tributariamente la pregunta es, ¿paga IGB? Sí, salvo que sean promociones, ¿no? En promociones, recuerden que tenemos un límite, ¿no? Hasta el 1% del promedio de los ingresos de los últimos 12 meses. Ese límite no determina el promedio un mecanismo de afectación, ¿no? Ahí no hay posibilidad de un mayor pago de IGB en la medida que no superes el tope. Pero si superas el tope, sí hay afectación. Ahí revisaremos en el caso que vamos a analizar dentro del seminario, ¿no? Cuándo hay IGB, cómo se emite el comprobante, de qué manera se determina la obligación y si afecta renta. En realidad no, porque recuerden que el retiro de bienes es gratuito y si hay coherencia se justifica la deducción. Pero el retiro de bienes para efecto de IGB tiene que adicionarse a fin de año como una diferencia temporal, perdón, permanente, lo cual originaría una afectación tributaria pagando el 9.5%. Se revisará también las revaluaciones voluntarias de los activos, elemento que a veces es utilizado a nivel contable, justificado, pero a nivel tributario no lo es, ¿no? La revaluación voluntaria solamente tiene efecto en el ámbito de la reorganización de sociedades, ¿no? Lo cual implicaría necesariamente que exista de por medio un mecanismo ante la fusiones, escisiones, reorganización de sociedades o transferencias de bloques patrimoniales. Si en ese caso hubiera revaluación voluntaria, se acepta por el artículo 104 de la ley de impuesto de renta, ¿no? Obviamente, ¿por qué? Porque se paga el impuesto. Luego revisaremos finalmente a nivel de gastos prohibidos los gastos provenientes de paraísos fiscales, ¿no? Y eso determina, en cierto modo, un mecanismo de no aceptación de gasto respecto a asesorías, algún tipo de desembolsos o servicios en paraísos fiscales, salvo algunos específicos, como el derecho de pase del Canal de Panamá, los servicios bancarios o financieros, los servicios seguros, ¿no? Entre otros detalles que son los únicos aceptados bajo el artículo 44. Ahí se revisarán también casos prácticos, cuando un territorio es de baja o nula imposición, en qué momento se convierte en paraíso fiscal, de qué manera se sustenta o no la exclusión de gasto, eso se va a revisar también en este mecanismo. Finalmente, ¿no? Dentro del quinto punto, ya revisaremos la determinación del impuesto de renta y la declaración jurada anual de impuesto de renta. ¿Cómo revisaremos la determinación de la renta neta? ¿No? Recordemos que tenemos siempre la renta bruta menos deducciones de gasto, ¿no? Y tenemos la renta neta. Hay que hacer adiciones y deducciones y obtenemos un resultado final que es la base imponible para efecto del impuesto de renta. Se revisarán las pérdidas tributarias, como le mencioné hace un momento, el sistema A o el sistema B. Ahí se identificará específicamente cuál de los dos sistemas nos conviene, ¿no? Explicaremos las ventajas y desventajas de cada uno. Por ejemplo, en el sistema A tenemos una desventaja que no se suman las pérdidas, y se trabaja en la más antigua primero y la más reciente última, pero un máximo de 4 años. En el sistema B, por el contrario, se suman las pérdidas tributarias y podemos identificar que en el año que tengamos utilidad tributamos 50%, el año que tengamos pérdida no tributamos, pero tenemos un número ilimitado de años hasta poder agotarlo. Lo que nunca se puede hacer es tener en el ejercicio A el sistema A y en el año 1, por ejemplo, sistema A y en el año 2 sistema B y luego sistema A otra vez. No podemos, tenemos que agotar el sistema
la compensación para cambiar el sistema, ¿no? Revisaremos el arrastre de las pérdidas para el 2022 y también el 2023. Revisaremos cómo funciona. Si el 22 fueron arrastradas correctamente, qué influencias tienen el 23, ¿no? Sobre todo eso, para determinar esa información. Porque a veces podemos tener pérdidas del 23, pero ¿y la del 22 cómo trabajamos? ¿No? Esa conexión es la que vamos a revisar. También revisaremos lo que es la distribución indirecta de rentas, en el caso el pago del 5%, ¿no? Acuérdense del artículo 24-A de la Ley de Impuesto de Renta, literal G, que señala que si existe de por medio una disposición indirecta de renta, eso determina una afectación tributaria del 5%, que no es gasto deducible, por cierto, sería reparo. Entonces, si hay una persona, una empresa que tiene a su vez del reparo de 29.5, disposición indirecta de renta, tributará una cantidad mayor, ¿no? Y eso perjudica, ¿no? Eso se revisará. Además, casos prácticos que nos ayuden a identificar la información y también la jurisprudencia e informes adicionales que sirvan de respaldo. Por último, y finalmente, revisaremos los criterios para el correcto y no declaración jurada anual de impuesto de renta 2023, asumiendo y entendiendo que no hay alguna modificación al formulario existente, ¿no? Salvo que en estos días se apruebe un nuevo formulario y habría que hacer una ampliación de ese detalle. Pero en tanto no se ha observado, como ya en exteriores, una modificación a las casillas, ¿no? Se va a explicar cómo se da el correcto llenado de la declaración jurada anual del 2023, que presentamos, recuerden, en el 2024. Recuerden algo importante, en el caso de las personas naturales, debemos esperar hasta un periodo que la Administración Tributaria indique para poder presentar la declaración jurada anual. Por ejemplo, en el caso de las jurídicas no hay ese problema. A partir del 2-3 de enero, si el formulario está aprobado en diciembre, en 2 de enero se puede presentar la declaración jurada anual, sin problema alguno, para las jurídicas o las que generan renta de tercera categoría. Pero las que son rentas de trabajo, rentas de cuarta o quinta categoría, ¿no? Tendríamos que identificar ya la fecha en la cual la Administración Tributaria nos indique o nos precise para poder presentar, que casi siempre es después de la quincena de febrero o las últimas semanas de febrero o primeros días de marzo, que es un tema ya de información, sobre todo porque la Administración Tributaria lo que está buscando es tomar datos, ¿no? De las declaraciones del PLAME e incorporarlas directamente en la declaración jurada anual de personas naturales. Este es un poco el panorama de lo que nos corresponde revisar en este evento, que como les mencioné se llevará a cabo el día 23 y el 24 de noviembre próximo. Los invitamos a inscribirse, no duden en revisar los conceptos que vamos a trabajar y en su momento responderemos las preguntas que sean pertinentes dentro del esquema, ¿no? Y los tiempos suficientes, ¿no? No se olviden de inscribirse, los esperamos. Muchas gracias.